llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora, tú lo ordenas todo. Cada día tenemos un poquito más de ganas de estar adorando al Señor, de estar en su presencia, de estar compartiendo alabanzas y adoración, pero este es un buen momento, un buen espacio para que podamos juntarnos en familia, ahí vos con tu familia en tu casa, acá nosotros en familia también, hablando como siempre de las cosas del Señor, edificándonos. Decía la alabanza, tú lo ordenas todo, y yo creo que ese es el punto fundamental por el cual nos presentamos delante de la palabra del Señor, nos sentamos delante de su palabra, o como vos en este momento te tomás ese tiempo para escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos ese orden, necesitamos que Dios traiga luz, necesitamos que el Señor vaya marcando aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser modificadas, que tienen que ser puestas en el lugar y en el orden exacto y perfecto que Dios quiere. Así que, por supuesto, como decimos siempre, es un privilegio, una bendición estar conectados de esta manera. En tanto no lo podamos hacer de otra manera, vamos a estar conectados, y por sobre todas las cosas, más que conectados entre nosotros, conectados con el Señor. Que todo lo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando, nos vaya marcando, nos vaya señalando, eso vamos a ir trabajando en eso, vamos a ir modificando. Y bueno, hoy como siempre venimos hablando en el discipulado, vamos a seguir hablando y desmenuzando algunos temas. Y bueno, hoy el punto fundamental o el tema que queremos tratar es acerca de las vanidades. Pero por supuesto vamos a seguir hablando del carácter. Entendemos que cada uno de nosotros tenemos un carácter y que se puede decir que está grabado en nosotros, que está impreso en nosotros ese carácter, que ha sido grabado, que ha sido impreso. Y cuando venimos al Señor, muchas personas dicen, bueno, el Señor va a mejorar mi carácter, o el Señor va a tolerar mi carácter, o va a hacer algunas mejoras en ese carácter, cuando en realidad lo que el Señor tiene que hacer en nosotros y en nuestro carácter es transformarlo, es moldearlo. ¿Por qué necesitamos que nuestro carácter sea moldeado? Porque necesitamos que se imprima en nosotros, que se grabe en nuestro carácter el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos la imagen y la semejanza de Cristo en nosotros. O sea, nuestro carácter nos sirve. Nuestra personalidad, eso que muchas veces nos jactamos, y bueno, pero esto me hace defenderme en la vida, o me sostuvo hasta aquí en la vida. Bueno, eso tiene que deshacerse todo. ¿Para qué? Para que la imagen y la semejanza esté en nuestras vidas. Ese carácter de Cristo se tiene que manifestar en nosotros. ¿Por qué te digo que se tiene que manifestar en nosotros? Porque ese fue el diseño original de Dios. Ese fue el Génesis. Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, dice que lo hace imagen y semejanza en un principio. Después aparece Satanás en escena y se interpone entre Dios y el hombre. Y ahí comienza la situación. ¿Por qué? Porque desvía ese diseño original, tuerce ese diseño original, donde el hombre era semejanza e imagen de Dios, y lo transforma en otra cosa.
lo tergiversa, lo tuerce, lo desvía de ese diseño original. Para eso vino Cristo. Por eso es que Cristo padeció en la cruz, murió en la cruz, para recuperar ese diseño original, para recuperar ese grabado, esa impresión de Dios en nuestras vidas. Y es siempre, como decimos, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo, Cristo ya recuperó ese diseño original. Pero nosotros muchas veces seguimos viviendo, luchando con nuestro carácter, luchando con nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque si no interviene el Espíritu Santo, si no le damos lugar al Espíritu Santo, las situaciones van a seguir de la misma manera. El carácter va a seguir con esos matices, con esas situaciones o con esas deformidades que son propias de las grabaciones y de las impresiones que en el transcurso de nuestras vidas vamos incorporando. Pero nuestra meta, nuestro propósito es llegar a esa imagen de Cristo, llegar a ese lugar, llegar a reflejar esa semejanza. Y la palabra en este momento sería entrar, porque no va a ser un suceso. Esa es la noticia, no va a ser un suceso. No es que de repente alguien dice, es mudado, es transformado. No, es un proceso de formación de carácter. Tenemos que entrar en ese proceso de formación de carácter. Y a eso también lo podemos llamar conversión. Muchas veces se utiliza la palabra conversión para decir, bueno, la persona esta se convirtió a Cristo, aceptó a Cristo. En realidad una persona se convierte a Cristo cuando es transformada, porque conversión significa eso, volver a lo original. O sea, pasar por ese proceso donde va destilando, donde va decantando todas aquellas cosas que fui incorporando en mi vida, que fui incorporando en mi carácter, que no tienen nada que ver con Cristo, que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con su diseño. O sea, necesitamos una conversión verdadera, necesitamos volver a ese original, a ese diseño perfecto de Dios para vos y para mí, que están en los planes de Dios, que estaban en los diseños de Dios, pero que bueno, sabemos que el enemigo desvirtúa todas las cosas. Dijimos al comienzo una frase acerca de que el carácter estaba grabado. Si entendemos que somos un resultado, que nuestro carácter es un resultado de lo grabado, de lo impreso en nosotros, la pregunta del millón, la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, ¿qué es lo que está siendo grabado en tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que se están imprimiendo en tu carácter ahora, en este tiempo, que se han venido imprimiendo en estos días? Volvemos a lo mismo. Hay una sola forma de poder interpretar, de poder entender. Hace una semana atrás hablábamos de la autoconfrontación y hoy es la noche especial para utilizar esa enseñanza. ¿Por qué? Porque yo me tengo que mirar, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo voy a tener revelación de aquellas cosas que tienen que moverse, que tienen que quitarse de enfrente para que yo llegue a la estatura, a la medida y a la altura de Cristo. Así que es a través del Espíritu Santo, a través de esa revelación. ¿Qué es revelación? Es cuando Dios corre ese velo y lo que yo no veía, comienzo a verlo. Lo que a mí no me molestaba, me empieza a molestar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que está ahí moviendo, movilizando, sacándonos de esa situación de comodidad, pero de comodidad mala, de comodidad perversa, de comodidad donde verdaderamente estamos fuera del diseño de Dios. Es el Espíritu de Dios a través de la revelación. Y cuando viene esa revelación, como les decía hace un momento, comienzo a ver lo que antes no veía. Y comienzo a ver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque de repente hay palabras, textos que estamos cansados de escucharlo, mejor dicho, que lo hemos escuchado cientos de veces. Pero es como que nada nuevo surge de esa palabra. Pero cuando viene una revelación, es como que si la Biblia se te hablara directamente, te empieza a confrontar, lo que decíamos la semana pasada, esa confrontación directa. Y quiero empezar esta confrontación con una palabra en el libro de Primera de Juan. Les voy a pedir, si no tienen su Biblia a mano, que vayan a buscar una, porque hoy vamos a tener unos cuantos textos. Y si tienen, ya saben, su cuaderno de apuntes, tómenlo. ¿Por qué? Porque
necesitamos basarnos en la palabra del Señor, fundamentar cada cosa que vamos a decir. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, y yo les voy a compartir del versículo 17, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, y dice hasta el versículo 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo puedo leer este texto cientos de veces, es más, quizás haya personas que se lo saben de memoria, pero tengo que leerlo con una revelación nueva. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me haga entender, porque tenemos aquellos que por ahí toman la palabra y toman algunos textos, interpretan mal y dice, bueno, pero acá me dice la palabra que no tengo que amar al mundo, y en San Juan 3:16 me dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, y es como que entra una confusión, porque hay un velo, porque están tomando cosas que no entienden, que no les han sido reveladas y que necesitan que se nos sean reveladas para vivir de acuerdo a la palabra. ¿Por qué acá nos habla de no amar, de no enamorarnos del mundo? Porque no se está refiriendo al mismo mundo que se refiere en San Juan 3:16, donde dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo. Cuando en San Juan 3:16 el Señor hace referencia al mundo, está hablando de su creación, está hablando de vos, está hablando de mí. Está hablando de aquellos hijos de Dios desparramados por todo el mundo que Él ama entrañablemente, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero cuando aquí vamos a Primera de Juan, del apóstol Juan, y hace referencia a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, a las cosas de los ojos, está refiriéndose a un sistema perverso, gobernado por el mismo infierno, donde nos manipulan como títeres. ¿Por qué? Porque si el otro tiene algo, yo también lo quiero. Porque si hay un modelo nuevo de algo, yo también lo necesito. Esa es la manipulación y esos son los deseos de la carne. Y ese es el mundo al cual hace referencia el apóstol en estos textos. Y ese amor a esas cosas dice que es totalmente enemistad con Dios. Esa es la impresión que tenemos que sacar de nosotros. Esas son las grabaciones que están en nuestro corazón, que han sido impresas por el infierno en nuestras vidas y que necesitamos arrancarlas, que necesitamos desarraigarlas. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios y para acercarnos a la imagen y a la semejanza a Dios, nuestro Padre Celestial. Otro punto importante es cuando en el libro de Génesis la serpiente se acerca a Eva, abre una puerta, le siembra en su corazón un deseo, algo que ella no necesitaba, porque todo dice la palabra que lo tenía. En el Edén el hombre era dueño y señor de todas las cosas, él podía hacer y deshacer, tenía toda la libertad y todo estaba bajo su dominio y control. Pero había algo que no podía desear, había algo que no podía tocar. Y esa puerta se la abre el infierno, esa puerta se la abre Satanás y lo invita a entrar para que codicie algo que no era necesario, pero que él se lo hizo ver apetecible. Así entran los deseos, como decía aquí, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí se abrió la puerta, porque usted podrá preguntarse, pero ¿dónde nació todo esto? ¿Por qué el hombre necesita hoy tantas cosas? Después vamos a evaluar a ver si las necesita o no las necesita. ¿Por qué deseamos tantas cosas? Porque ahí en el mismo libro de Génesis se abrió esa puerta y sembró el enemigo esa semilla de deseo y despertó en el corazón de esa mujer y de ese hombre todo lo que no necesitaban fuera de Dios. Ahí se encendió, ahí se abrió esa puerta. Quiero ir al libro de San Mateo, por eso les decía que tengan su Biblia y me acompañen, por favor. Bueno, este es otro texto también muy, pero muy conocido, donde habla acerca de hacer discípulos. San Mateo, capítulo 28, y vamos a estar compartiendo
en el versículo 19, dice así, San Mateo 28, 19. Bueno, no importa, no se lo voy a compartir, lo voy a parafrasear. Cuando el Señor lo envía a enviar discípulos a todas las naciones, le da un mandato a sus discípulos, porque si seguimos leyendo textos no vamos a terminar más. Así que vamos a ir a este texto que es muy conocido, donde el Señor le dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato no solamente era ganar almas, no era vayan y ganen almas y transformen personas, sino lo que les estaba especificando el Señor es vayan y lleven una influencia. Discipular es llevar una influencia, es desarraigar de los corazones esos pensamientos, esos deseos que muchas veces están impresos, están grabados en la mente de las personas, de los hombres y de las mujeres en todo el mundo, y llevarle un nuevo sello, llevarle un nuevo grabado, llevarle una nueva impresión. Es el deseo de buscar a Dios, es el deseo de vivir para Dios, de servir al Señor. Si pensamos, hace un momento yo les hablaba de las necesidades, si pensamos en qué cosas necesitamos, si pensamos, de repente alguien nos dijera, bueno, hace una lista de todas las necesidades que tenés. Y bueno, es como que de repente se nos surgirían un montón de cuestiones y haríamos una gran lista donde algunos dirían, bueno, yo quiero una casa nueva, yo quiero un auto nuevo, un celular y tantas cosas. Pero si al final de terminar esa lista nos dijeran, bueno, de todo eso, ¿qué es lo que necesitas verdaderamente? Y nos tenemos que poner la mano en el corazón y decir, ninguna de esas cosas son una necesidad, a menos que surja una persona que tenga un problema respiratorio y diga, bueno, yo necesito un respirador para sobrevivir. Pero después, de ahí para abajo, ninguna de esas cuestiones que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos, son cosas de primera necesidad, son necesidades. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista, donde todo el tiempo se nos está bombardeando y mostrándonos imágenes de cosas que se nos hace creer que las necesitamos, pero en realidad no. ¿Cuántas veces nos encontramos con que los niños, que son por ahí los que más les cuesta entender algunas cosas, de repente sufren? ¿Por qué? Porque están rodeados en la escuela o en el círculo de amigos de chicos donde todos tienen una marca específica o una zapatilla de determinada modelo, de determinada marca, y él no puede. Tiene sus zapatillas, pero no son de la misma marca, no son del mismo estatus o de la misma calidad de esas que tienen sus compañeros. Entonces, ¿qué entra de repente? Una frustración. ¿Por qué? Porque yo deseo eso, porque yo creo que si yo tengo esas zapatillas yo voy a ser más feliz, que si yo tengo una ropa especial voy a ser más feliz, cuando la realidad no es así. Cuando es algo que se nos ha grabado o se nos ha impreso en nuestra vida y no es real, es una mentira, es ficticio, no pasa por ese lugar la capacidad de ser feliz, la capacidad de desarrollarme, porque no tiene que ver con eso, con lo que tengo, sino con lo que soy, con lo que está impreso en mi corazón. Volvemos a la palabra del Señor. Este sí texto quiero que lo busquen en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15, y dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Como yo les decía hace un momento, la sociedad en la que estamos es una sociedad de consumismo, pero no es un problema de estos tiempos, sino que vamos a la palabra y nos encontramos que ya le pasaba al pueblo de Israel. Todo lo que estaba alrededor, todo tendía a contaminarlo, todo tendía a seducirlos. ¿Para qué? Para que ellos desearan lo que los otros pueblos tenían. Y así sigue pasándonos hoy en día. Siendo cristianos, conociendo a Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, todavía hay
cosas que siguen atrayéndonos, cosas que siguen desviando, que siguen sacándonos de ese diseño. Necesitamos identificar claramente, sinceramente, qué es aquello que pensamos, qué es aquello que deseamos y que nos saca de la voluntad de Dios, que nos saca de los diseños de Dios. Volvemos a la autoconfrontación. Hoy más que nunca empiezo a autoconfrontarme. ¿Qué es lo que estoy pensando que me saca? ¿Qué es lo que estoy deseando que me saca? Porque está comprobado, hay una ley que está comprobadísima, que aquello a lo cual yo persigo es en lo que me voy a convertir. Voy a ser moldeado y voy a ser transformado en lo que está continuamente en mi mente. En lo que yo me empeño día y noche, en eso yo me voy a convertir. Por esta causa, por esta razón, necesitamos desnudar nuestro corazón y examinar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. ¿Quiero seguir a Cristo y convertirme fervientemente en una imagen de Cristo, en una semejanza de Cristo? ¿O quiero la gloria de los hombres? Quiero esa vanidad, que me vean, que me reconozcan, que realmente soy alguien importante. Porque bueno, en este momento quizás muchos pueden rasgarse las vestiduras y decir, no, pero en la iglesia no pasa eso, no hay personas que hacen las cosas para ser vistas. Pero tristemente tenemos que reconocer que muchas veces, aún, primero nosotros, que muchas veces hacemos cosas esperando el reconocimiento, esperando la palmada, esperando el aplauso, esperando la gloria de los hombres, porque eso está impreso en nuestro corazón y muchas veces nos alimentamos de eso, alimentamos la vanagloria, alimentamos el ego, tratando de servir a Dios, de ser agradables delante de Dios, pero lo único que está inmerso en nosotros es el querer agradar a los hombres, el ser reconocido por los hombres, el llegar a esa aprobación. Por eso nuestra sinceridad tiene que estar a la orden del día. Cada cosa que yo haga, lo mismo ahora en este tiempo que tenemos este impas, decir, bueno, el primer día que termine toda esta situación y que yo vuelva a la casa del Señor, al templo, lo que poco o mucho que yo pueda hacer, que sea solamente para agradarle a Él, que no haya ninguna otra motivación en mi corazón, que si ahora en medio de la cuarentena estoy haciendo algo, que sea para darle gloria y honra al Señor. Y una enseñanza que venía a mi mente mientras pensaba en esto, es una enseñanza de la semana pasada donde tenemos que ser específicos también, porque puedo tomar esta palabra y decir, bueno, sí, se habló de la vanagloria, de que hay que hacer las cosas para el Señor. No. Quiero ser específico. Si hay algo que yo estoy haciendo y que ahora el mismo Espíritu Santo me está marcando y me está señalando y me está diciendo, esto que estabas haciendo, lo estabas haciendo para que te aplaudan y te reconozcan. Ahí ya humillarme delante del Señor y pedirle perdón al Señor. Porque es necesario que se quiebre, que se doblegue esa impresión, esa imagen, ese carácter que fue grabado en mí para sacarme fuera del diseño de Dios. Salmos, vamos al libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 2, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Fuertísimo, fuertísimo. El Señor nos está confrontando a dejar esos caminos, a salirnos de esos diseños, porque esos diseños lo único que hacen es apartarnos de Dios, es alejarnos de Dios. Una vez más el salmista en el capítulo 39, a partir del versículo 5, dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Qué es el hombre? Somos un respiro. Es un suspiro de Dios en nosotros. En sus manos está nuestra vida. Hoy, con este tiempo donde convivimos con los virus y con las noticias de muerte, hoy más que nunca nos damos cuenta que es un suspiro el hombre.
Y que en ese suspiro, en ese tiempo, en ese corto plazo que tenemos que pasar por esta tierra, que estemos perdiendo el tiempo tras de aquellas cosas que son vanas. ¿No me parece un desperdicio? ¿No sería mucho más importante, más trascendental ocuparnos de aquellas cosas que tienen que ver con lo eterno, que tienen que ver con lo celestial, que tienen que ver con lo que venimos hablando en esta semana acerca del reino de los cielos, que nada tiene que ver con el reino de esta tierra o con lo que parece reino en esta tierra? Es tiempo de poder abrir nuestro corazón. El hombre más sabio que existió en la tierra, Salomón, hereda un reino en paz, hereda riquezas, hereda gloria, hereda sus esposas, hereda todo lo que una persona puede necesitar para vivir bien en este mundo. Pero cuando el Señor le dice, bueno, que le pidiera algo, ¿qué es lo que él quería? Él le pide sabiduría. Y manifestando esa sabiduría, transmitiendo esa sabiduría, él le escribe que todo es vanidad. Absolutamente todo es vanidad. Y vanidad, miren lo que es la definición de vanidad. Es la presunción de que se posee algo cuando en realidad está vacío. Importantísima la conclusión a la que nos lleva Salomón y a la que estamos trabajando en esta noche. Creemos que tenemos algo. Eso que tenemos nos parece importante, nos hace importante. La casa donde vivo, el auto que manejo, la empresa que tengo, me hace un hombre, una mujer importante. Pero dice la palabra, si me autoconfronto con la palabra, dice que eso está hueco, que eso no sirve para nada, que eso se va a desvanecer, que eso va a dejar de ser. Y no solamente eso, sino hay algo más profundo todavía que tenemos que entender. La vanidad es un bloqueo para lo espiritual. No hay manera que las dos cosas puedan convivir. Dentro de un corazón lleno de vanidad, dentro de un corazón donde está grabado, impresa la vanidad, no puede habitar lo eterno, no puede habitar, es un bloqueo, no permite, porque si yo estoy en la vanidad, estoy ocupándome de aquellas cosas que son tangibles, superficiales y visibles. Y de ninguna manera, bajo ningún concepto, puedo ocuparme de aquello que es real y verdadero, que es lo de Dios, que es lo que pertenece al reino de Dios y su justicia. O me ocupo de lo que es superficial y tangible, o me ocupo de las cosas del reino. Dice que una persona no puede servir a dos señores, amará a uno o aborrecerá al otro, y aquí se cumple esa palabra. Yo no puedo estar ocupándome de esas cosas que son superficiales, insignificantes, y del reino de Dios. Bueno, entonces ¿qué quiere decir esto? ¿Que tengo que dejar de trabajar? ¿Que tengo que dejar de cuidar de mi familia? No, pero que sea tu prioridad y que ese trabajo o esa situación que tengas que administrar esté siempre en segundo plano, para que sea Cristo el centro de tu vida, el centro de tu casa. La vanidad nos atrapa y nos hace presumir de algo que no tenemos, que está hueco. Pensamos que tenemos algo, como les decía, pensamos que el auto que tenemos, que la casa, que el templo que tenemos, que el espacio que tenemos es algo trascendental, importante, cuando no es nada, cuando es totalmente hueco, cuando en realidad lo único que nos llena, como cantábamos al comienzo, es Él. Él lo llena todo. El Señor es el que cubre todas nuestras necesidades, el que cubre todas nuestras situaciones, aquellas que muchas veces conocemos y aquellas que muchas veces no conocemos. Otro texto que también quiero que puedan estar buscando es en Romanos capítulo 8, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, miren lo que dice aquí, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, no lo decidiste vos, no lo decido yo. Hemos sido sujetados, la creación, el mundo, tus vecinos, tus amigos, tus familiares, tus seres queridos. Todos estamos siendo sujetados y retenidos y presos y atrapados
de una vanidad que parece inocente, que parece, bueno, es parte de la vida, uno tiene que superarse, uno tiene que alcanzar metas. Sí, está todo perfecto, pero si estás siendo preso de esa situación, necesitas ser libre, necesitas ser verdaderamente libre para vivir de acuerdo a los diseños perfectos de Dios para vos y para tu casa y para tu vida. Hay una trampa, es algo que está escondido, es algo que no está manifestado, pero que la tierra entera necesita que se levanten hombres y mujeres que hayan renunciado a la vanidad y que digan, no importa lo que tengamos que perder en estos tiempos difíciles de crisis, no importa el dinero, no importa las ventas, no importa los negocios, no importa lo que se compre o lo que se vende, sino que lo único que tiene trascendencia es lo eterno. Si vos y yo mañana nos vamos de esta tierra, porque nadie sabe el día ni la hora en el que va a partir de esta tierra, nada, absolutamente nada de lo que tiene puesto o de lo que ha acumulado en su vida podrá llevárselo, porque se va a otro lugar donde esto se corrompe, donde esto se echa a perder, donde todo pierde valor y trascendencia, porque es un lugar donde solo importa lo eterno, lo verdadero y lo del reino de Dios y su justicia. Vamos un poquito más adelante, ya casi terminamos con los textos, pero quiero ir con ustedes a Efesios capítulo 4, versículo 17. Y habla Pablo a los efesios, les escribe y les habla de la nueva vida en Cristo. Él les estaba mostrando que antes las cosas que había en su corazón ya están en Cristo y ya no tienen por qué estar. Y también les habla de lo mismo que vos y yo estamos hablando en esta noche. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuelve otra vez, los deseos engañosos, sembrados por el mismo infierno. Esas cosas ya no tienen que tener gobierno sobre nosotros. Ya no tenemos que ser ese títere que corre para un lado, para el otro, para poder cubrir una tarjeta. ¿Por qué? Porque gastó tanto tratando de satisfacer sus deseos, que hoy está siendo preso no de un solo trabajo, sino de un trabajo aumentado. ¿Para qué? Para poder sustentar esos deseos engañosos, porque son engañosos, porque no los necesitaba, porque no era algo de primera necesidad ni de segunda necesidad, era solo satisfacer mis deseos, era solo satisfacer eso que parecía necesario, pero que no lo era. Así es. Imagínense, como yo les decía, no es una cuestión que vivimos o atravesamos en estos tiempos, sino es algo que ya viene instaurado en el corazón del hombre y que fue, como decíamos, desde el comienzo. El diablo se encargó de crear un mundo irreal. Es como un espejismo. ¿Vieron cuando muestran en el desierto aquella gente que va caminando por el desierto y tiene mucha sed y ve un espejismo? Bueno, el enemigo hace lo mismo con nosotros, nos muestra espejismos y decimos, ay, yo necesito beber de esa agua, pero cuando llegamos no hay agua, no hay nada, es irreal. Ay, cuando yo alcance a tener esa casa yo voy a ser feliz, cuando yo alcance a tener ese auto yo voy a ser feliz. No, es un espejismo, es mentira, no es real, eso no es así, es una imagen que el infierno te muestra, pero que no tiene nada que ver con los diseños de Dios. Hay religiones que están basadas en satisfacer los deseos del corazón. Sí, el mismo y la misma que está creciendo en el mundo de una manera terrible. A ellos se les enseña que la manera de conseguir
ese eterno placer en el paraíso, es inmolándose, es quitándose la vida, es matando gente, es destruyendo familias. ¿Pero por qué lo hacen? Porque les siembran un deseo. Se les enseña a esos hombres que si ellos se inmolan, ellos van a recibir el paraíso con banquetes completos solo para ellos y con mujeres vírgenes exclusivamente para cada uno de ellos. Y ellos creen y dicen, confiesan que lo hacen en el nombre de Dios, pero cuando en realidad lo están haciendo para satisfacer sus deseos. Y aquí es donde tenemos que ser sinceros y decir cuántas veces nosotros, alabando y bendiciendo al Dios verdadero, sin tributo a la muerte, sin mucho menos que eso, hacemos cosas creyendo que son en nombre de Dios, pero es para agradarnos a nosotros mismos, para satisfacer nuestros propios deseos. Es necesario reflexionar en cada una de las cosas que el Señor nos viene hablando. Constantemente somos influenciados por cosas que se nos muestran. Hoy las pantallas, todas las pantallas nos muestran imágenes. De repente alguien se saca una foto y bueno, todo el mundo se tiene que sacar una foto imitando esa imagen o esa postura, las famosas selfies. ¿Por qué? Porque compramos eso, porque creemos que teniendo esa foto de perfil o teniendo esa imagen para que el otro vea, voy a satisfacer mi vida, voy a llenar mi vida, voy a llenar mi vacío. Pero no, porque es un espejismo, porque es hueco, porque es algo que no existe. Hay un deseo que muchas veces está en el corazón de las personas, de los hombres, de las mujeres, y cada día más, esto sí que lo vemos en estos tiempos, y es el de mostrar una imagen. Y en pos de mostrar esa imagen, todo vale. Si hay que entrar a un quirófano, bueno, hay que entrar a un quirófano. Y de repente nos encontramos con personas que para ellas la autenticidad o lo genuino, lo legítimo, pareciera que no tuviera trascendencia. ¿Por qué? Porque me tengo que mostrar de una manera que no soy. Los años pasan, la realidad es esa, y no tenemos ni la tersura, ni la delgadez, ni la silueta que teníamos cuando éramos jóvenes. Y por supuesto que es bueno cuidarse el cuerpo, que es bueno vestirse bien, elegante, pero si eso llena mi corazón, si el mostrar una imagen rejuvenecida, cuando la realidad es otra, cuando me levanto a la mañana, esa es la realidad, la que veo en el espejo, no es lo que yo quiera mostrarle a ustedes o lo que ustedes puedan ver de mí. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón está tan envanecido. Decía, se envanecieron y se convirtieron en vanos. Se envanecieron y se convirtieron en vanos. Eso le reclamaba el Señor allí en el libro de Segunda de Reyes que leíamos. Se fueron tras las influencias, se fueron tras los paradigmas, se fueron tras los estereotipos, se fueron tras los modelos, que nada tenían que ver con los diseños perfectos de Dios. Pero bueno, eso es lo que quiero mostrar, eso es lo que quiero que los demás vean de mí. Hoy es terrible la autoconfrontación que nos está haciendo el Señor. No es nadie, no es que no me mire a mí, no, porque yo también estoy siendo autoconfrontada en este momento. No mire a su esposo, como decíamos el otro día, esto es para vos, o el esposo, esto es para vos, mirá, que la ropa que gastaste. Otro tema, ¿cuántas veces creemos que comprándonos una ropa nueva, un par de zapatos, algo que tiene mucho valor, esto sí me va a hacer sentir mejor, esto me va a hacer sentir bien? Nada, es hueco, es vacío. ¿Por qué? Porque esa satisfacción va a durar un instante, un momento. Pero después al siguiente día ya, eso que era nuevo ayer ya dejó de ser nuevo porque ya lo empezaste a utilizar. Un 0 kilómetro que hasta ayer era 0 kilómetro, cuando lo empezaste a rodar ya dejó de ser 0 kilómetro. Y esa satisfacción que te produjo en el momento ya no está más. ¿Por qué? Porque lo único que lo llena todo, vuelvo a la adoración que teníamos al principio, es Él. Tú lo llenas todo. Él lo llena todo. Él lo tiene que llenar todo.
Yo no sé si ahí estás en tu casa y de repente estás siendo confrontado. La palabra que tengo para decirte es Él, es Él. No busques otra cosa, no busques en la diversión. Ahora, gracias al Señor, el fin de semana pudimos salir. Fue precioso ese tiempito que pudimos disfrutar corto tiempito que pudimos disfrutar en familia, dando una vuelta al aire libre y disfrutando del día. Pero eso no es lo que llena nuestras vidas. Eso no es lo que llena. Por supuesto que hay que buscar, como en todas las cosas, el equilibrio y siempre tampoco decir, bueno, entonces tengo que caer en la pobreza o en la desidencia. No. Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar cosas que ni siquiera te imaginaste, pero que no sean el deseo de tu corazón y la prioridad todos los días, que no te tengas que levantar a la mañana solamente para suplir los deseos de tu corazón. Que si mañana te vas a levantar y vas a trabajar 10, 12 horas o 5 horas, que no sean para suplir los deseos de tu corazón, sino que sean simplemente para que puedas sustentar tu casa, sustentar tu familia, pero que tu prioridad número 1 sea que en tu corazón, que en tu carácter esté impreso, esté grabado, esté sellado la voluntad de Dios, el diseño perfecto y original, la semejanza y la imagen de Cristo manifestada en tu vida. ¿Por qué? Porque hoy desesperadamente la sociedad, como leíamos hace un momento, la creación misma está buscando, está necesitando que alguien venga con un mensaje distinto, con un mensaje bueno. Y a veces el mismo evangelio se ha convertido en un evangelio barato. Vení a la iglesia que las cosas te van a ir bien. Vení a la iglesia que Dios te va a dar un auto. Vení a la iglesia que Dios te va a dar una casa. Y ese no es el mensaje. Vení a Cristo, que Él lo va a llenar todo. Él va a saciar tu alma, Él va a renovar tus fuerzas. Quizás hay personas que llegaron a esta instancia sin fuerza, sin ganas, sin deseos, sin libertad. Él está ahí presto para llenarte, para darte libertad y vida eterna y vida abundante. Bueno, vamos a ir terminando porque sé que hoy la confrontación ha sido fuerte, pero sé que vamos a tener una gran bendición. Dale ese lugar al Espíritu Santo. Yo simplemente he transmitido lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es mínimo, es ínfimo, con lo que el Espíritu Santo va a comenzar a revelarte, porque esto es por revelación. Te podía hablar toda la noche, todo un día sobre este tema. Citamos muchos textos, pero podríamos haber citado un montón más. Pero lo más importante va a ser lo que el Espíritu Santo haga en tu vida. Así que yo te invito ahí donde estás a que puedas cerrar tu vista, que puedas cerrar tus ojos, tomarte de la mano con tu familia, porque es aquí donde el Espíritu Santo va a comenzar a traer luz. Y aquellas prioridades que estaban quizás atormentándote porque no llegabas económicamente a alcanzarla y creías que teniendo eso ibas a ser un mejor padre, una mejor madre, pero no, hoy el Señor te dice, lo único que necesitas es tener a Cristo. Tener a Cristo, Él va a transformar, Él va a convertir, necesitamos esa conversión, volver al diseño original. Bendito Dios del cielo y de la tierra, yo bendigo cada familia que está reunida, Señor. En cada hogar donde tu palabra hoy es el centro, Señor. Donde va a llegar esta palabra, donde va a ser ministrada esta palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que la obra sea tuya. Abre tu corazón en esta hora. Abre tu corazón, no te resistas a ser confrontado porque es una palabra de Dios que está confrontando nuestro espíritu. Señor, perdónanos, Señor, porque nos hemos ido tras vanidades, cosas que nada tenían que ver contigo, Señor, pero hoy nos volvemos a ti. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, nos volvemos a ti? No solamente nos volvemos a ti, sino que confesamos que tú eres el que llena todo, que tú eres el que saca lo hueco, lo vacío, lo vano, Señor, y lo transformas, Señor, en una vida con sentido, en una vida con propósito, en una vida donde hay seguridad, donde hay amor, porque es el amor genuino que Dios deposita en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de arrepentirnos
y devolvernos a la senda correcta, al camino correcto. Te damos gracias, Señor, y no nos cansamos de confesar que tú eres el centro de nuestras vidas y que tú lo llenas absolutamente todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites volvernos, Señor, de aquellos caminos que siguieron la vanidad y que se hicieron vanos, Señor. Gracias, porque nos arrepentimos de esos pasos que dimos fuera de tu voluntad y nos volvemos a ti en esta noche. Le doy gracias al Señor primeramente porque, como yo les decía, esta palabra ha sido primeramente para mi vida. Acepto la autoconfrontación que el Señor nos hace en este día y que sea de mucha bendición para vos y para aquellos que las quieras compartir. Sé que yo les decía, no señale a nadie, no diga, bueno, esto es para fulano, para mengano, pero sí que también sé que el Espíritu Santo te va a señalar personas para que se la transmitas y que va a ser una bendición para esos hogares. Así que bendecimos cada hogar como siempre, aquellos que están conectados y los que se van a conectar y van a escuchar esta palabra que es de parte de Dios para tu vida. Bendiciones y nos estamos reencontrando el día jueves a las 20 horas.